¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este curso en el cual vamos a aprender acerca de estructuras de datos en C Sharp. Para poder tomar este curso, bueno, pues tenemos unos requisitos. En primer lugar, deben de conocer la programación básica en C Sharp y también la programación orientada a objetos, ya que el tipo de programación que vamos a utilizar en nuestras estructuras de datos es programación orientada a objetos. También deben de tener Visual Studio Community 2017, bueno, es el que estoy utilizando para crear el curso, pero desde luego versiones más modernas o versiones anteriores también les debe de funcionar muy bien sin ningún problema. Si ustedes no saben de programación básica de C Sharp o de programación orientada a objetos, por favor visiten los playlists, las listas de reproducción en mi canal. Ahí tengo un curso completo de programación básica y dos cursos de programación orientada a objetos. En este curso vamos a llevar una metodología que es, en primer lugar, entender un problema muy importante de programar. Luego vamos a ir a la introducción al análisis de complejidad, luego veremos de qué trata la recursión y por último ya entraremos como tal a las estructuras de datos. Yo sé que muchos de ustedes quieren entrar directo a las estructuras de datos, quieren ir directo al código y programar y todo este tipo de cosas, pero realmente les recomiendo que vayan siguiendo esta metodología, ya que se van a dar cuenta de cosas muy importantes que nos van a servir para que nosotros podamos crear un mejor código, ya que las estructuras de datos no solamente son elementos que nos sirven para guardar información, son cosas muchísimo más importantes que eso. No solamente son los datos que están guardando, sino también la forma como la estructura trabaja sobre esos datos. Entonces, mi recomendación es que por favor, bueno, sigan conmigo en los primeros videos de este curso y completen toda la metodología antes de entrar de golpe directamente como tal a la estructura de datos. Realmente les va a enriquecer y les va a ayudar a tener mejores programas. Lo que vamos a ver en este curso de estructuras de datos obviamente se va a relacionar con otras áreas. Y bueno, posteriormente, si llegamos a hacer estos cursos, vamos a ver la forma como se relacionan las estructuras de datos con la parte de algoritmia y diseño de algoritmos y también con la parte de programación dinámica. Aunque las estructuras de datos realmente tocan muchísimas áreas más, incluso tocan también, desde luego, a las bases de datos y tocan a la parte del cómputo científico y tocan a la parte de los videojuegos, es decir, las estructuras de datos son muy importantes, por eso debemos conocerlas, aprenderlas y entenderlas bien. Hace unos instantes les comenté que había un problema al programar. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un problema que básicamente todos tenemos y todos hemos pasado por él, sobre todo cuando estamos empezando o cuando no tenemos conocimientos muy formales en la parte de programación. Y este problema es creer que con solo resolver el problema que se nos está presentando y que se ejecute es suficiente. Es decir, si a mí me piden que mi programa realice algo, con que yo simplemente lo programe y ya vea que sí lo está resolviendo es más que suficiente y con eso ya cumplí como programador. Bueno, esto realmente es un problema. ¿Por qué? Porque no vemos la visión completa de cómo debe de crearse un algoritmo y cómo el código que nosotros estamos haciendo puede afectar el desempeño del programa. Entonces, lo que vamos a hacer en esta lección es realmente tratar este problema, que ustedes caigan en la cuenta de que existe este problema y podamos hacer cosas para resolverlo y que su código sea cada vez mejor y más eficiente. Y recuerden, no se sientan mal si ustedes apenas están empezando o no tienen mucha experiencia. Lo que vamos a hacer en este curso es precisamente resolver esto para que ustedes se conviertan en mejores programadores. Un problema más grande aún que la falta de experiencia o la falta de conocimientos al programar es tener este tipo de pensamiento. Bueno, hace algún tiempo me encontré este post y bueno, traducido al español dice, he llegado a la conclusión que no importa cuán eficientemente escribo mi código porque las computadoras de todas formas son tan rápidas como los demonios. Entonces, esto, si ustedes tienen esta visión de la programación,
pues los invito realmente a que reflexionen totalmente porque tienen una visión sumamente equivocada. Incluso yo he tenido alumnos que tienen esta visión, que dicen, si la computadora es tan rápida, ¿qué importa cómo yo escriba mi código? Con que resuelva el problema es suficiente. Pues lamentablemente esto indica una ignorancia total sobre lo que es el proceso de crear un algoritmo y desarrollar el código que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? En este momento vamos a ver un ejemplo que les va a mostrar cómo el tener este tipo de concepto sobre la programación realmente está equivocado. Entonces les voy a presentar aquí una pequeña historia que vamos a ir viendo incluso con código para que ustedes vean cómo no importa qué tan rápida sea la computadora, si nosotros escribimos mal nuestro código, lo hacemos poco eficiente, de todas maneras no va a servir que tengamos la máquina más grande y más poderosa del planeta. Pues vamos a ver nuestra historia. Es la historia de los 4 programadores. Supongamos que yo tengo una empresa de software y desde luego necesito contratar un nuevo programador. Bueno, pues llegan 4 personas y desde luego me dan su currículum o su hoja de vida, como quieran llamarle, y ahí veo más o menos qué experiencia tienen, dónde estudiaron y ese tipo de cosas. Pero realmente nosotros sabemos que el que vengan de determinada universidad o de determinada escuela a veces no significa nada, porque igual tenemos programadores excelentes que aprendieron por su cuenta, con autoestudio, y programadores pésimos que vienen de universidades de renombre, o al revés. También tenemos gente pésima que aprendió por su cuenta y gente excelente que viene de una buena universidad. Entonces, si todos tienen más o menos el mismo nivel de experiencia, pues de dónde vengan realmente no me dice nada. ¿Cómo voy a seleccionar al mejor programador? ¿Qué voy a hacer para seleccionarlo? Bueno, pues lo que voy a hacer es que a los 4 les voy a poner el mismo problema para resolver. Y resulta que todos lo resolvieron. Es decir, todos hicieron su código, todos los códigos que me entregaron me dan la respuesta correcta. Entonces, si yo nada más tengo la visión que con que el programa me dé la respuesta correcta está bien, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo voy a seleccionar si a los 4 le salió? Tiene que haber una forma de poderlo hacer. Ahora, el código que me entregó cada quien es diferente. ¿A quién voy a contratar entonces? ¿Al que tardó menos tiempo? ¿Al que usó menos líneas de código? ¿Cómo puedo yo resolver este problema? ¿Cómo puedo saber quién es el mejor programador y a quién me conviene contratar? El problema que le puse a estos programadores es el de la máxima subsuma. Tenemos una serie de números. Son estos números, digamos, los que yo tengo acá, es un ejemplo, desde luego pueden ser muchísimos más. Y entonces tenemos que encontrar el subconjunto de números contiguos que estén juntos, que al sumarlos nos den el máximo valor posible. Entonces, veamos aquí qué tenemos. Yo podría decir, bueno, pueden ser estos del 4 al 5. Entonces, 4 menos 3, bueno, pues ahí tengo un 1. Más 5, 6. O quizás digan, no, quizá el que me conviene es este del 5 al 6. Entonces, digamos, 5 menos 2 menos 1. Ahí ya tenemos entonces 2. Más 2 son 4. Más 6 son 10. Ok, pero quizá haya otra combinación. Entonces, tenemos nosotros que encontrar cuál es ese subconjunto de números que estén juntitos unos al otro, que al sumarlos nos den el máximo valor posible. Bueno, aquí quiero que ustedes intenten, en sus casas o donde estén viendo esto, intenten calcular cuál es la máxima subsuma de esta serie de números. Y este es el problema que yo le di a los programadores. Muy bien, entonces veamos qué es lo que hicieron los programadores. Vamos al código. Muy bien, ya estamos aquí en el código y vamos a ver lo que hicieron los 4 programadores. Esto puede funcionar con un arreglo de enteros, pero bueno, yo estoy utilizando un ArrayList por flexibilidad. También vean que estamos haciendo uso del namespace de system.diagnostics, que nos va a servir para poder hacer mediciones de tiempo y darnos una idea más o menos de cómo están las cosas. Pero antes de hacer eso, vamos a checar rápidamente qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos A,
que es nuestro array list, donde va a guardarse la secuencia de números. Tenemos ya adentro de main crea lista, que nos va a servir para que nosotros podamos crear una lista de valores aleatorios y poder ir checando cada uno de los diferentes algoritmos que utilizaron los programadores. Luego tenemos unas variables que vamos a estar utilizando: suma actual, máxima suma, nm y o. Luego obtenemos la cantidad de elementos y vamos a ver el algoritmo 1. Como tal, no voy a explicar el algoritmo, simplemente quiero que vean qué es lo que sucede si nosotros pensamos que un algoritmo es mejor porque tiene menor número de líneas. Entonces veamos, el algoritmo 1 tiene 7 líneas. Esto que tengo aquí de SW start y SW stop es para llevar a cabo la medición de tiempo entre el punto de start, el punto de inicio, y el punto final. Es decir, en pocas palabras, me va a medir cuánto tiempo tarda en resolver esto. Pero ahorita estamos concentrándonos en las líneas. Entonces, el algoritmo 1 utiliza 7 líneas. Y luego, bueno, vienen las impresiones del algoritmo 1. Ok, el programador 2 me dio otro algoritmo. Y este algoritmo, bueno, pues tiene 6 líneas, una línea menos. ¿Significará eso que el programador 2 es mejor que el programador 1? No lo sabemos realmente. Sería un poco torpe tratar de pensar que alguien es mejor que otro simplemente porque tiene menos líneas. Luego el programador 3 utilizó 34 líneas en dos funciones. Ok, esta es una de las funciones que creó el programador 3. Ahí está. Y esta es otra de las funciones que creó el programador 3. Entonces, bueno, el programador 3 utilizó 34 líneas de código. Parece que fue mucho en comparación con los otros dos, que fueron 7 y 6. Y el programador 4, pues, que es lo que me dio el programador 4, me dio 6 líneas de código. Ok, perfecto. Si nosotros pensamos que la eficiencia equivale únicamente a líneas de código, bueno, pues pensaríamos que el programador 3 realmente está fuera de lugar. Vamos a hacer algo que es la ejecución del programa midiendo los tiempos que tarda cada uno de los diferentes algoritmos en resolver el problema. Es decir, lo vamos a hacer para 100 números. Vamos a ver cuánto tiempo tarda cada uno de los diferentes algoritmos en resolver 100 números. Perfecto, entonces vamos a ejecutar para ver qué resultados son los que tenemos. Ejecuto y vean, todos los algoritmos me están dando el mismo resultado, 52. Eso significa que todos me están dando el resultado correcto. Entonces, el que simplemente un programa me dé el resultado correcto no significa que sea el mejor programa posible. Ahora, el algoritmo 1 tomó 3717. El algoritmo 2 tomó 127. El algoritmo 3 tomó 1433 y el algoritmo 4 tomó 5. De esto, ¿qué podemos aprender? Y lo vamos a aprender de inmediato y es algo muy importante. Si ustedes recuerdan el algoritmo 1, déjenme mover los resultados para que vayamos viendo la cantidad de líneas. El algoritmo 1 tiene 7 líneas y le tomó 3717. Y el algoritmo 3, vamos al algoritmo 3, tiene 34 líneas y le tomó 1433, menos de la mitad, aunque tiene muchas líneas de código más. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo es que la cantidad de líneas en un código no representa qué tan eficiente es el algoritmo como tal. ¿Ok? Bueno, eso ya lo aprendimos. Ahora vean, aquí teníamos un cambio de 7 líneas a 6 líneas. Y sin embargo, el algoritmo 2 le tomó 127. Y al algoritmo 4 le tomó 5. Perfecto. Entonces, vamos viendo ya cosas interesantes. Vamos a cerrar esto. Y vamos a hacer otra ejecución. ¿Qué les parece si ahora, en lugar de que sean 100, sean 500?
y veamos qué ocurre. Entonces ejecuto nuevamente. Y para 500, órale, el algoritmo 1 le tomó 467.764. Al algoritmo 2 le tomó 3.314. Al 3, 2.323. Y al 4, 19. ¿Ok? Vean la forma como creció el algoritmo 1 y cómo se está comportando el algoritmo 3. El algoritmo 3 ahora ya es menor que el 1 y el 2. Hagamos un último experimento y vamos a colocar 5000 y ver qué es lo que sucede. Ok, ejecuto. Estamos esperando. Seguimos esperando al algoritmo 1. Y seguimos esperando al algoritmo 1. Y todavía seguimos esperándolo. Entonces, ¿qué pasó con esa idea de que no importa qué tan eficiente sea mi código si las máquinas son horrorosamente rápidas? A ver, pues estamos viendo que esa concepción de la programación es totalmente errónea. Miren, nada más fueron 5000 datos y el algoritmo 1 no ha acabado de procesar y estoy ejecutando en una máquina que tiene un Core i7. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos tomar ese punto de vista de decir, no importa qué tan eficiente yo haga mi código, si la máquina donde va a ejecutar es totalmente rápida. Es una cosa totalmente falsa y es lo que quiero que se den cuenta y que por favor se quiten esa visión y entonces empecemos a aprender cómo se deben de hacer las cosas para tener algoritmos totalmente eficientes. Y vean, sigo platicando y el pobre algoritmo 1 todavía no termina. Ahora, imagínense en una empresa sumamente importante que no maneja nada más 5000 datos, sino que maneja cientos de miles, millones o decenas de millones. Imagínense a Google. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, pues obviamente reciben una cantidad enorme de resultados sumamente rápido. Y seguramente de eso ya se dieron cuenta. ¿Qué hubiera pasado si Google hubiera contratado al programador que hizo el algoritmo 1? Y ustedes, en lugar de recibir sus resultados de forma casi instantánea, tuvieran que esperar, como estamos haciendo acá, 3 o 5 minutos para obtener sus resultados. Simplemente porque el programador dice que las máquinas son muy rápidas y que no importa qué tan eficiente se haga el código. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes estarían felices si tuvieran que esperar 5 minutos para obtener el resultado? Claro que no. Eso significa que el código tiene que ser escrito de manera eficiente. Google perdería miles de millones de dólares si sus algoritmos no fueran eficientes. ¿Quiénes de ustedes esperarían 5 minutos o se irían a otro motor de búsqueda? Ahí está. Entonces vean, el algoritmo 1 tardó 426 millones, casi 427 millones, simplemente en encontrar la máxima subsuma para 5000 elementos. El algoritmo 2 no le fue tan mal, 299.581, todavía es aceptable. El 3 muy bien, 4.955 y el algoritmo 4, 152. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esto? Hemos aprendido varias cosas. En primer lugar, que la cantidad de líneas de código no me va a decir qué tan eficiente es el código que yo estoy creando, que es algo muy, muy importante. ¿Ok? Este algoritmo y este tienen prácticamente la misma cantidad de líneas, pero el desempeño es totalmente diferente. Segundo, hemos visto que conforme aumenta la cantidad de datos que se tienen que procesar, y este es un problema sencillo, conforme aumenta la cantidad de datos que se tienen que procesar, los tiempos que tarda el algoritmo en resolverse van aumentando. Y que tenemos diferentes formas de crecimiento. Tenemos este que creció muchísimo, este un poco más, este normalito y este muy poco. Entonces la cantidad de datos afecta la cantidad de tiempo que tarda el algoritmo en podernos dar el resultado. Y que también, dependiendo del algoritmo que estemos nosotros utilizando, la tasa de crecimiento de ese algoritmo va a ser diferente para la misma cantidad de datos. Un punto muy, muy importante. Vean, tenemos tasas de crecimiento diferentes
para la misma cantidad de datos en cada uno de estos algoritmos. ¿Qué más hemos aprendido? Pues el punto importante, que tenemos que hacer código eficiente. No importa qué tan pavorosamente rápida sea la computadora, cuando nosotros tenemos una cantidad lo suficientemente grande de datos, pues puede tardar muchísimo tiempo. Entonces, espero que esto realmente les haya sido útil y les haya abierto los ojos. Y esto nos va a servir para qué? Pues para poder entrar bien a estructura de datos, comprenderlas y realmente valorarlas, y también para que nos genere el interés en la algoritmia, en el diseño de los algoritmos, y que nosotros podamos crear nuestros propios algoritmos que sean realmente eficientes. Muy bien, entonces veamos qué más tenemos que tomar en cuenta. Ya aprendimos que la cantidad de datos a procesar es importante. Ahora, ¿también importará la forma como se suministran esos datos? Ese es otro punto que quiero que vean y que vamos a checar con código en este momento. He creado otro pequeño programita en el cual vamos a tener un arreglo. Un arreglo, bueno, pues más o menos grande. Vamos a ponerle a ese arreglo 100.000 números. ¿Y qué vamos a hacer con el arreglo? Pues el arreglo nosotros lo vamos a ordenar. ¿Por medio de qué lo vamos a ordenar? Bueno, pues por medio del método sort de array. Y vamos a tener diferentes casos. Vamos a tener un caso en el cual los números colocados son aleatorios. Vamos a tener un caso en el cual los números colocados han sido ordenados previamente. Vamos a tener otro caso en el cual han sido ordenados previamente pero de manera descendente, y otro caso en el cual el arreglo está totalmente lleno con el mismo número siempre. En todos los casos nosotros vamos a ordenarlo por medio de sort, es decir, vamos a estar utilizando siempre el mismo algoritmo para llevar a cabo la parte de ordenamiento. ¿Ok? Entonces, a diferencia del ejemplo de los 4 programadores, quedan diferentes algoritmos con los mismos datos. Acá vamos a tener el mismo algoritmo, pero con los datos colocados de manera diferente. Entonces, en este caso tenemos la parte en la cual está rellenando con aleatorio. Luego vamos a tener en el cual están ordenados los datos que suministramos. Luego, ordenados pero de manera descendente. Y por último, todos iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si llevamos a cabo la ejecución de esto? Y aquí lo tenemos. Y vean. Para aleatorio tomó 26.977, para ordenado 4.612, en descendente 13.581 y cuando son todos iguales 13.525. Ok, ¿esto qué significa? Significa que cuando nosotros tenemos un mismo algoritmo, la forma como también estamos suministrando los datos puede afectar el desempeño de ese algoritmo. Yo hice previamente aquí una tablita en el cual, bueno, hice diferentes corridas. N es la cantidad de datos y fui de 10 a 100.000, y esta es la manera como se comportó aleatorio, como se comportó ordenado, descendente e igual. Y de aquí podemos entonces nosotros deducir que tenemos un peor caso y también, bueno, tenemos un mejor caso. Digamos, cuando tarda más en resolver el algoritmo el ordenamiento es siempre cuando nosotros lo tenemos en aleatorio. Y generalmente vamos a tener a descendente igual más o menos, es decir, podemos tener también casos en los cuales nosotros tenemos un mejor comportamiento. ¿Y esto para qué me va a servir? Seguramente se preguntan. Bueno, pues me va a servir en primer lugar para conocer que un mismo algoritmo puede tener un mejor caso y un peor caso de comportamiento. Y gracias a esto tener una idea de cómo yo puedo empezar a analizar mi algoritmo para poder predecir la forma cómo se va a comportar ese algoritmo que yo estoy creando.
sin tener que llevar a cabo todo este tipo de cosas con conteos y cosas por el estilo. Ok, veamos entonces qué es lo que no puedo usar para conocer la eficiencia de mi algoritmo. En primer lugar, la cantidad de líneas. Otro es las mediciones directamente en la máquina, que es lo que yo he estado haciendo, ya que nos van a dar una idea de la eficiencia del algoritmo. Pero si yo ejecuto este mismo código en una máquina mucho más grande o en una máquina más pequeña, pues voy a tener diferentes valores. Me van a dar una idea de cómo se está comportando el algoritmo similar a lo que yo tengo en mi máquina. Sin embargo, hacer las mediciones directamente en la máquina no es correcto para poder conocer la eficiencia de un algoritmo. Simplemente nos da una idea de cómo se va a comportar. También, poder utilizar pocos datos es algo torpe. ¿Por qué? Porque vimos que cuando nosotros utilizamos 100 datos en el problema de los 4 programadores, ¿qué es lo que sucedió? Que los algoritmos se comportaban más o menos similares. Sin embargo, cuando creció la cantidad de datos, ahí sí se notó la diferencia en el comportamiento. Entonces, pocos datos no sirven. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la mayor cantidad de datos posibles, es decir, tener que testear nuestro algoritmo como si la cantidad de datos pues tendiera a infinito. Luego, datos colocados de tal forma que el algoritmo muestre buen desempeño. Cuidado con esto porque algunas personas quizás les quieran hacer truco. Si ustedes están evaluando un programa, están evaluando un algoritmo hecho por alguien más, y simplemente les da una corrida con datos previamente creados, quizás esos datos estén colocados de tal manera que el algoritmo muestre buen desempeño, tal y como lo vimos con el sort. Entonces, tenemos que probar nuestro algoritmo realmente con diferentes datos y colocados de diferentes maneras. Y en especial lo que más nos interesa conocer es el peor de los casos. Ahora, entonces, ¿cómo puedo saber qué tan eficiente es mi algoritmo? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a aprender a hacer a partir de la próxima lección de este curso. Sé que esta lección fue muy larga, muchísimo más largo de lo que usualmente yo hago en mis lecciones, pero era realmente importante que ustedes se dieran cuenta de cómo funcionan los algoritmos y los problemas que podemos tener. Realmente que se dieran cuenta de que no nada más por pensar que la máquina es rápida ya me resolvió mis problemas en cuestión de qué tan eficiente hago mi código. Espero que realmente les haya ayudado a darse cuenta de la importancia de tener un código eficiente. Y bueno, pues vamos a ver un poquito más de cómo checar si mi algoritmo es eficiente en la próxima lección. Aunque este curso es de estructuras de datos, podemos hacer posteriormente un curso de algoritmia para que ustedes aprendan cómo se deben de diseñar los algoritmos. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por ver este video y aguantar tanto tiempo este video y pues nos vemos en la siguiente lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.